Hola, en el vídeo anterior vimos cómo nos puede venir dada una función en forma de enunciado, con una fórmula, con una tabla y por medio de una gráfica. Vamos a quedarnos con esta última manera y con un par de ejemplos vamos a ver qué cantidad de información nos puede dar una gráfica de una manera muy clara y muy inmediata. Esa información también podría venir dada pues, por medio de una tabla, de un enunciado, pero muchas veces obtener o sacar o deducir esa información nos podría costar mucho más o sería más engorroso. Veremos cómo en una gráfica a veces es muy sencillo. Vamos a ver dos ejemplos, como dije. El primero es este. En la gráfica que vamos a ver en la siguiente diapositiva, nos muestran la temperatura máxima alcanzada en una ciudad durante el mes de octubre. Y simplemente aquí vamos a ver qué variaciones de temperatura ha experimentado esta ciudad. Esta gráfica, que ya creo que la vimos en el vídeo anterior, vemos cómo desde el mes, aquí abajo en el eje de abscisas representamos los días, en el eje de ordenadas las temperaturas máximas. Evidentemente esto sobraría, pero el programa en el que dibujo estas gráficas pues no me permite anular esto. Vemos cómo, volviendo a la cuestión, las variaciones de temperatura que ha experimentado esta ciudad, vemos cómo desde el día 1 que tuvo una máxima de 16 grados, hasta el día 12, pues hubo un descenso de las temperaturas. Exactamente, esta ciudad bajó de los 16 grados del día 1 a los 8 grados del día 12. Es decir, que hubo un descenso de la temperatura de 8 grados en un periodo de 12 días. Fijaos cómo ahora, en 3 días solamente, desde el día 12 hasta el día 15, ha habido un aumento de 6 grados. Se pasa de 8 grados, que es la altura, la ordenada de este punto, a 14 grados, que es la ordenada de este punto. Y así podríamos ir analizando cada uno de los distintos trozos. Simplemente resaltar este de aquí. Fijaos, este segmento horizontal, ¿qué indica? Que indica que aquí no ha habido variación de temperatura. Fijaos que en el día 17, este es el día 17, en el día 17 la temperatura son 10 grados. En el día 18, 10 grados, en el día 19, 10 grados. Es decir, que entre estos dos días, la temperatura máxima no ha variado absolutamente nada, es la misma. Esto os invita a pensar o a deducir que en una gráfica, siempre que veáis una recta o un segmento horizontal, quiere decir que la ordenada en todos los puntos de ese segmento, de esa recta, va a ser siempre la misma. Por lo tanto, no va a haber ninguna variación en el eje de ordenadas. Es lo que se llama una recta, un segmento, una recta, constante. En esta gráfica también podemos sacar más datos. Vemos que el día más frío es el día que tiene la temperatura menor. La temperatura menor es la I, la ordenada más pequeña. Y la ordenada más pequeña es la del punto más bajo de esta gráfica. Es decir, el día que más frío hizo, el día que tuvo la temperatura más baja, fue el día 25 de octubre. Mientras que
el día que más calor hizo, el día de mayor temperatura, fue el 1 de octubre. De la misma manera, pues teniendo todas estas temperaturas que hay en esta gráfica, pues podríamos calcular, por ejemplo, la temperatura media que hizo en esta ciudad en el mes de octubre. Eso nos llevaría un poco más de tiempo, pero los datos están aquí para poder calcularlo. Entonces, como veis, en una gráfica muy sencilla, podemos sacar bastante información. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo en donde ya aquí pues vamos a poder sacar todavía mucha más información, incluso información que está oculta. Ahí tenéis el enunciado. Beatriz, esta chica, ha ido de excursión para visitar un lago del parque natural cercano a su casa. La gráfica que veremos en la diapositiva siguiente representa la distancia a la que se encontraba de su casa en cada momento, desde que salió de ella por primera vez. Fijaos, es muy importante siempre que entendáis el enunciado. Y entender no quiere decir que sepáis el significado de sus palabras. Entender es otra cosa. ¿Vale? Entonces, esta gráfica nos va a representar la distancia a la que se encontraba de su casa en cada momento. Salió a las 10 de la mañana y regresó al terminar la excursión. Cuando llevaba un tiempo caminando, decidió volver a casa para coger la bicicleta. Se ve que se cansó de andar y decidió ir en bicicleta. ¿Vale? Bueno, como esto es un vídeo, si tenéis que volver al enunciado, que muchas veces en matemáticas y en otras disciplinas, cuando intentamos resolver un problema, no nos sirve con leerlo una sola vez. A veces tenemos que leerlo 2, 3, 4, 5 o más veces, las que necesitemos. Tenemos que entender perfectamente qué nos están diciendo y qué nos piden. ¿Vale? Bien, entonces, esta es la gráfica. Fijaos que aquí nos están expresando el tiempo que emplea esta chica, el tiempo que tarda o que tardó desde que salió de su casa, y aquí la distancia. Recordad que la distancia es la distancia a la que está de su casa. ¿Vale? Bien, pues vamos a responder a estas cuestiones. Nos pregunta en primer lugar cuántos kilómetros recorrió andando. Fijaos, os recordad que nos dijo que la chica salió andando y al cabo de un determinado tiempo, momento, decidió volver a casa a por la bicicleta. ¿En qué momento? Tenemos que tener claro en qué momento recogió la bicicleta en la gráfica. Fijaos, si esta es la distancia a la que está de su casa, la ordenada 0, el valor de I0, nos dice que está a 0 kilómetros de su casa. Por lo tanto, aquí estaba en su casa, aquí estaba en su casa y aquí estaba en su casa. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuándo recogió la bicicleta? Aunque no es la pregunta que me están haciendo, pero me están diciendo cuántos kilómetros recorrió andando, es decir, cuántos kilómetros recorrió hasta que cogió la bicicleta. Pues la chica salió, empezó a caminar, el tiempo pasa, la distancia aumenta, llega aquí y fijaos que en este punto de aquí, en el 2, en el 0,52, lo que nos está indicando es que a la media hora estaba a 2 kilómetros de su casa. Aquí ya la distancia a su casa, es decir, la I, empieza a disminuir. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez está más cerca de su casa. O sea que aquí está pasando el tiempo, evidentemente, desde que empezó la excursión, pero está más cerca de su casa. Y aquí volvió a su casa. Con lo cual aquí es en donde recogió la bicicleta. Entonces, hasta que recogió la bicicleta, ¿cuántos kilómetros recorrió andando?
Pues vemos que aquí recorrió 2 kilómetros y luego regresó a casa. Por lo tanto, 4 kilómetros es lo que estuvo andando. 2 de ida y 2 de vuelta. ¿Cuánto tiempo estuvo en movimiento? Se entiende que hasta que cogió la bicicleta. Y si entendemos el total, pues el total. Si entendemos el tiempo que estuvo en movimiento hasta que recogió la bicicleta, pues vemos que es esto, ¿no? 1 hora. 1 hora. Si entendemos que el tiempo que estuvo en movimiento se refiere al tiempo total que estuvo en movimiento durante la excursión, que posiblemente sea esa la cuestión, porque si no nos preguntaría cuánto tiempo estuvo andando, o sea que efectivamente yo lo había interpretado mal. Aquí cuánto tiempo estuvo en movimiento, no andando. Bien, pues en movimiento, ¿cuánto tiempo estuvo? Aquí se estuvo moviendo, aquí se estuvo moviendo. Recordad que aquí, ¿qué pasa? ¿Qué distancia indica este punto? ¿Qué I tiene este punto? 10. Y este de aquí, 10. Y este 10. Y este 10. Es decir, que la distancia a su casa es la misma. ¿Qué pasa entonces aquí, en todo este tramo? En todo este tramo está quieta. No se está moviendo. Bien. ¿Y esto cuánto tiempo ocupa? Pues fijaos que llegó al lago, que se supone que está en el kilómetro 10, a las 2 horas. Y aquí, en este punto, empieza a regresar. Y este punto es 3,5. Es decir, que estuvo 1 hora y media parada. Desde la hora 2 de excursión hasta la hora 3,5. Si el tiempo total de la excursión son 4, pues 4 menos 1,5, 2 horas y media, ¿no? 2,5 horas. Eso es el tiempo que estuvo en movimiento. Otra cuestión. ¿A qué hora recogió la bicicleta en su casa? Bien. Habíamos visto antes que la bicicleta la recogió en este momento. En este momento. Pero este momento es el tiempo en horas. ¿Qué tiempo en horas? El tiempo en horas que dura la excursión. No el tiempo o las horas que son en ese momento. Porque ¿a qué hora había empezado la excursión? Nos dijeron que la excursión había empezado a las 10. A las 10 horas. Bueno, pues aquí, aunque haya un 0, esta es la hora a la que empieza la excursión. Porque esto quiere decir que hay 1 hora de excursión. Si este es la hora, las 10 de la mañana, pues recogió la bicicleta a las 11 de la mañana. ¿Vale? Entonces es muy importante que tengáis claro qué os están preguntando. Que no os despisten estos valores, porque tenéis que tener muy claro qué estamos representando en el eje de abscisas. El tiempo que dura, el tiempo en horas, que dura la excursión. Y esta es la distancia a la que está de su casa. Bien, siguiente cuestión. ¿Empleó el mismo tiempo a la ida que a la vuelta? Bueno, pues ¿cuánto tardó en llegar al lago? Pues desde que salió de casa hasta que llegó, empleó 2 horas, ¿no? 2 horas. También se puede interpretar que desde que salió de su casa la segunda vez hasta que llegó al lago, pues esa podría ser también una interpretación a esta pregunta, ¿no? Entonces, en este caso, tardaría en llegar 1 hora. Si consideramos el tiempo de ida desde que arrancó de casa la primera vez, pues serían 2 horas. ¿Vale? Entonces, fijaos, ¿por qué he puesto este ejercicio? ¿Por qué hemos seleccionado este ejercicio? Lo hemos seleccionado porque hay preguntas que podríamos interpretar de 2 maneras diferentes. Entonces, siempre que ocurra eso, está bien que especifiquéis qué estáis interpretando vosotros. ¿Vale?
Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿empleó el mismo tiempo a la ida que a la vuelta? Pues podrías decir, entiendo que a la ida salió de su casa la segunda vez, por lo tanto tardó 1 hora en llegar. Si otro interpreta que entiende como la ida desde que salió de su casa la primera vez, pues serían 2 horas. Pero tenéis que especificar que estáis entendiendo. Bien, ¿cuánto tardó a la vuelta? Lo que está claro es que para volver arrancó desde este momento, ¿no? Desde las 3 horas y media y llegó a las 4 horas de excursión. Es decir, que a la vuelta empleó media hora. ¿Vale? Bien, cuarta cuestión. ¿Cuánto tiempo estuvo en el lago? Pues ya lo comentamos antes, ¿no? En el lago es el momento en el que estuvo quieta, en el que estuvo allí, bueno, quieta, el que estuvo en el lago a la misma distancia de su casa. Es en todo este momento. Y todo este momento es desde la segunda hora de excursión, como vimos, hasta las 3 horas y media de excursión. Por lo tanto, en el lago estuvo 1 hora y media. Fijaos esta cuestión, interesante cuestión. ¿A qué velocidad media fue en la segunda hora de la excursión? Claro, aquí no hay velocidades. Aquí nosotros tenemos en el eje de abscisas tiempo y en el eje de ordenadas distancia. ¿Y cómo es que nos preguntan por una velocidad ahora? Pero es que vosotros ya a estas alturas sabéis que la velocidad la obtenemos dividiendo el espacio por el tiempo. La famosa formulita que posiblemente ya os contaron en física o en matemáticas algún otro año. La velocidad es el espacio partido por el tiempo. Entonces, si nos habla de la segunda hora de la excursión empieza aquí, ¿no? La hora 1 y la hora 2. La segunda hora de la excursión, esta es la primera hora de la excursión y esta es la segunda hora de la excursión. ¿Cuál es la velocidad media? Pues la velocidad es el espacio, la diferencia que hay desde que arranca, la diferencia de espacio que hay desde que arranca la hora 2 hasta que termina la hora 2. Es decir, en todo este espacio, en todo este tiempo, ¿qué espacio recorre Beatriz? Pues el espacio que recorre es desde que va aquí hasta que va aquí, es decir, 10 kilómetros. El espacio 10, el tiempo en ese tramo es 1 hora, por lo tanto 10 kilómetros hora es la velocidad media. ¿Vale? Entonces fijaos cómo estamos en esta gráfica que no nos habla en principio para nada de velocidad, estamos sacando esa información, una información que no está presente directamente en la gráfica. Bien, y la segunda cuestión, y en las 2 últimas horas, ¿cuál es la velocidad media en las 2 últimas horas? Pues las 2 últimas horas de excursión es el espacio que recorre desde este momento hasta este momento, ¿no? En las 2 últimas horas. ¿Qué espacio está, a qué distancia está de casa a las 2 horas de excursión? A 10 kilómetros. Aquí está quieta, por lo tanto, no se está desplazando nada. El espacio aquí es 0. Y después ya regresa a casa. Es decir, desde este momento hasta este momento, el espacio que recorre Beatriz son 10 kilómetros también, porque fijaos que es ir desde el lago hasta su casa. Bien, ¿y qué tiempo está, qué tiempo es el que se está considerando en las 2 últimas horas? Pues 2 horas, desde la hora 2 hasta la hora 4. Entonces, el espacio, que son 10 kilómetros, entre el tiempo, que son 2 horas, pues obtenemos que la velocidad es 10 entre 2, 5 kilómetros hora. Efectivamente,
efectivamente la velocidad media disminuye porque está mucho tiempo parada. Está mucho tiempo parada. Ahora, si nos preguntaran, por ejemplo, en las 2 últimas horas, desde que empieza a moverse, ¿a qué velocidad fue a casa? ¿A cuál es la velocidad media con la que se desplazó para volver a casa? Si es la velocidad media con la que se desplazó, entonces tenemos que considerar desde este punto, porque aquí está quieta, empieza a moverse en este punto. Entonces, en este punto, desde este momento, desde las 3 horas y media hasta las 4, ¿qué espacio recorre? 10 kilómetros. 10 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es 0,5. 10 entre 0,5 me da 20. Es decir, que recorrió una velocidad media, o mejor dicho, fue a una velocidad media de 20 kilómetros por hora. Cuando se estuvo moviendo para volver a casa, fue a 20 kilómetros por hora. Mientras que a la ida había ido a 10 kilómetros por hora. De aquí podríamos interpretar pues que el lago estaba en un alto, ¿no? O bueno, o que a la ida se encontró con alguien y fue hablando y entonces disminuyó la velocidad. Eso ya son suposiciones y bueno, no tiene nada que ver con el ejercicio, ¿no? ¿Vale? Pero lo más importante de esta cuestión es, fijaos, nos están mandando a averiguar una velocidad a partir de los datos que tenemos aquí. Entonces, fijaos cómo a veces hay información que está detrás, que no la vemos directamente, pero que podemos deducir.